Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo directo de este canal, del canal de YouTube, aunque también podéis seguirlo a través de otras redes sociales como Twitter, Twitch, LinkedIn, Facebook y también últimamente desde Instagram. Es un directo de los que mes a mes apadrina la Universidad Francisco Marroquín, que como ya os he comentado muchas veces y lo vuelvo a repetir en este caso, es una universidad creada en el año 1971 en Guatemala, que desde el año 2018 tiene sede en Madrid y que imparte estudios tanto de grado como de posgrado, estudios presenciales. Yo, de hecho, tengo el placer de ser parte del profesorado de la universidad. Y bueno, pues es una universidad cuya misión es reflexionar sobre los principios que hacen posible una sociedad de individuos libres y responsables. Y como parte de esa misión, y también para dar a conocer, claro está, a la universidad, este tipo de directos en el canal. Y hoy, pues vamos a hablar con una persona que viene en representación, de hecho es su secretario general, del Partido Libertario Español. Sois muchos los que en muchas ocasiones preguntáis si no hay nada similar a Milei en España. Bueno, ahora hablaremos de si son similares o no son similares a Milei en España, pero si algo representa a Milei, al menos pretende representarlo, es el libertarismo en política. Pues bien, en España sí hay libertarios en política, todavía no tienen presencia en prácticamente ninguna institución, no han cosechado grandes éxitos electorales hasta el momento, pero como también uno debería saber, en política un día no existes y al otro día sí existes, sí tienes presencia y teniendo ya presencia puedes seguir creciendo, quizá subidos a la ola que ahora supone Milei. No lo sé, ojalá sea así, pero en cualquier caso, aquí tenemos a Jorge Martín, secretario general del Partido Libertario de España. Muy buenos Hola, días. buenos días a todos. Muchísimas gracias, Juan Ramón, por acogernos, por invitarme a estar en tu canal un día como hoy, que es justo cuando más visibilidad necesitamos de cara a las firmas electorales, como probablemente hablemos luego. Muchas gracias. Claro, el motivo de la invitación, más allá de que habléis sobre vuestra propuesta libertaria para España, es que en unas semanas son elecciones europeas, tenéis intención de concurrir a esas elecciones, de hecho suele ser una plataforma bastante habitual para conseguir alguna presencia mediática que luego posibilite la entrada en otras instituciones españolas. Además, el hecho de que sea circunscripción única facilita, yo creo que es complicado, pero en cualquier caso facilitaría la opción de obtener representación y, por tanto, son unos comicios donde, además, creo que el mensaje libertario tiene bastante sentido de cara a la burocracia europea, especialmente proclives para intentar hacer algo o tener cierta capacidad de generar ruido y de visibilizarse, ¿no? Pero, si quieres, empezamos hablando de eso, porque Sí. es lo más urgente para que podáis concurrir a las elecciones europeas. Necesitáis recoger un determinado número de firmas. Cuéntanos cómo funciona el proceso y Sí. de qué manera la gente que nos está viendo o que nos verá más tarde puede ayudar a que os presentéis. Pues sí, hay dos modalidades. Una sería para ciudadanos en general, que son nada menos que 15.000 firmas, un número bastante elevado. Y la otra opción es mediante firmas de cargos electos, que serían solamente 50. Lo que pasa es que, claro, es bastante más difícil que te firme un cargo electo, ¿no? Aclaro, porque esto es importante, que cargo electo no tiene por qué ser un diputado, puede ser miembro de cualquier cámara, incluido los plenos de los ayuntamientos, es decir, un concejal perfectamente puede firmar, ¿no? Es Nada, decir, ahora que si hubiese 50 concejales en España eso que es, quieren apoyar que os presentéis, ya no votaros, sino simplemente que los eso es, ciudadanos tengan la opción de votaros, os podríais presentar. 100%. Y aclaro también, porque eso sé que es importante para muchos de ellos, bueno, es totalmente anónimo, lo digo que su partido no tiene por qué enterarse, digamos, de si nos firman. En su caso, además de la firma, hace falta un certificado de, pues si es un concejal, de la secretaría de su ayuntamiento, certificando que es concejal, pero no tiene por qué decir para qué lo quiere. Y nada, pues con 50 efectivamente sería suficiente. Eso es. Y, perdona, en cuanto a ciudadanos, que probablemente sea lo más factible, salvo que Ujú. aparezcan 50 concejales o 50 diputados autonómicos en España
que quieran que exista una opción libertaria en España, aunque sea para azuzar, ¿no? A lo mejor otras opciones políticas que se están quedando escoradas en un rancio conservadurismo socialdemócrata. Pero bueno, en cuanto a ciudadanos, ¿qué necesitaríais? Bien, nosotros tenemos ahora una página dentro de nuestra web que es, Que pues, la podemos ver, ¿no? sí, gracias. Para que los espectadores pues lo conozcan. Vuestra Sí, web es p-lib.es/firma en este caso. Accederemos a la página que estamos viendo en estos momentos en pantalla. entonces la versión actual, que en principio la posibilidad de firmar empezaría mañana si no hay ningún retraso por parte de la Junta Electoral, que no creo, o la versión actual es necesitamos tu firma, entonces hay dos opciones para ir a dos formularios donde o bien los ciudadanos en general o bien los cargos electos nos dejen su correo electrónico. Y entonces lo que decimos es que les avisaremos pues cuando esté disponible la posibilidad de firmar, ¿no? Entonces, mañana, previsiblemente, cuando ya estén los formularios, esta página cambiará, ya aparecerá toda la información y a todas las personas que nos hayan dejado su correo electrónico les avisaremos de que ya pueden firmar, pondremos un enlace para que se impriman o se puedan imprimir el PDF de ciudadanos en general o de cargos electos en cada caso, ¿no? Luego, bueno, daremos un apartado de correos para la gente que le sea más cómodo mandarlo así, pero en ciudades, no en todas, lógicamente donde se ha podido organizar. Se publicará también mañana una lista en varios lugares donde pondremos puntos de recogida de firmas, ¿no? Para que la gente se pase a entregarla y la persona, el activista que la reciba, pues tenga ya las hojas en blanco para que simplemente, y el bolígrafo, para que simplemente eche la firma y se vaya, ¿no? Le sea más cómodo. O sea, un poco, este vendría a ser el proceso en términos generales. En caso de echarla al correo, ya lo avisaremos mañana, pero debería hacerse en una semana, como muy tarde, para que dé tiempo a que lleguen las cartas a Madrid y, bueno, hagamos las gestiones ante la Administración Electoral. Y necesitáis 15.000 firmas. ¿Y cuánto plazo hay para recopilarlas? Bien, no hay un plazo específico, es el plazo para presentar la candidatura, pero lógicamente no puede ser más tarde. Entonces, si no recuerdo mal, todos estos son cálculos hechos respecto al 2019, pero bueno, no, dado que son plazos legales, no debería cambiar. Pues en principio tendríamos hasta el 6 de mayo, pero la idea es no apurar y presentarlo Claro. el viernes anterior, que es el 6 es lunes, el 3 de mayo. Con lo cual, pues digo, es una semana para echarlo al correo, otra semana para que llegue, luego ya preparar la documentación y la idea es presentar la candidatura el 3 de mayo, ¿no? Esos serían un poco los plazos. Genial, pues preguntan varios en el chat y creo que al final eso es lo relevante, ¿no? Porque, Sí. bueno, apoyar a un partido para que se pueda presentar está muy bien, especialmente si es un partido libertario, pero lo que quiere saber la gente es ¿qué proponéis? ¿Cuál es vuestro programa? ¿Cuál es vuestro ideario? Entonces, haznos un breve resumen. Luego, si te parece, pues vamos o descendemos un poco más a temas concretos, pero ya de entrada, para posicionarnos, porque también hay mucha gente en política Sí. que se llama liberal o incluso libertaria y luego tienen muy poco de ello. Entonces, ¿cómo definirías vuestro ideario? Bueno, esto ya hablando, entiendo que es en términos generales, que En luego podemos términos hablar de generales, las eso es. europeas en concreto, pero bueno, nosotros lo que queremos esencialmente es reducir el ámbito, hablo ya en términos institucionales, el ámbito de la administración pública, de lo que se llama, de lo que es el Estado, vaya, en definitiva, ¿no? Yo creo que hay o sea, no aspiramos, digamos, a gestionar bien, a ser buenos gestores de lo público, como se suele decir. Que Tampoco, también en la medida en que, en ¿no? la medida en que lo tengamos que hacer, obviamente trataremos de hacerlo lo mejor posible, porque eso además, tal y como está construido el sistema, pues vamos a tener que, si llegamos a tener influencia, tendremos que hacer algo de eso, por supuesto. Pero vamos, nuestra aspiración mayor es reducir ese ámbito, ¿no? Entonces, yo te voy a poner un ejemplo, porque todo el mundo piensa siempre en lo más grande, en lo que es la administración central, pero lo que es un ejemplo de ayuntamientos, hay algo que se llaman las competencias impropias. Entonces, supuestamente un ayuntamiento puede variar según la ley, pero tiene una serie de competencias, pues, yo qué sé, pues la vía pública, el estado de las calles, las farolas, todo esto, alguna cosa más, a veces de contacto directo con los vecinos, asistentes sociales o algo así. Pero tú ves, por ejemplo, en ayuntamientos reales, yo vivo en Madrid ciudad, y bueno, pues los ayuntamientos te hacen pues De desde todo. cursos de tai chi hasta cosas. Entonces, digamos que la ley actual deja claro que digamos, si
el ejército, por ponerte un ejemplo súper claro, es competencia de la administración central, un ayuntamiento no puede ponerse un ejército, eso está claro. Pero no hay como un límite al total de la administración. Es decir, parece que si yo soy un alcalde, cualquier cosa que no sea competencia exclusiva de otra administración, a mí se me ocurre, me levanto de buen humor hoy y se me ocurre que vamos a hacer no sé qué cosa, pagada obviamente con el dinero de los impuestos de los ciudadanos, y lo puedo hacer. Entonces, primero creo que habría que limitar eso, es decir que lo que no esté listado expresamente se tiene que impedir que las administraciones lo puedan hacer. Y luego ya, por supuesto, también eso, o en paralelo o después, lo que tiene que haber también es una reducción de competencias de la administración en general, como por ejemplo cultura o muchísimas otras cosas, ¿no? Por cierto, antes de seguir, me comentan varios que hay Sí. un error en la página web o quizá que el alud, tampoco creo que sea un alud muy grande, pero el alud Sí. de peticiones está generando un error, ¿no? Son varias Vale. las personas que lo dicen. Entonces, bueno, Muchísimas, sí, perdona que te he cortado. no, simplemente que seáis conscientes para que toda la gente que quiera inscribirse que lo pueda hacer, ¿no? Muchísimas gracias. La gente que está viendo esto de mi equipo seguro que lo reporta al técnico ahora mismo. De todas maneras, nos ha pasado en alguna ocasión que la gente que ha dado este error alguna vez luego ya se arreglaba y sin embargo se ha registrado el correo electrónico. Entonces, a todos los que estéis viendo el directo, si queréis esperar a que termine, por dar un tiempo a que se revise digamos, lo que esté ocurriendo, pero en todo caso espero que vuestros correos estén almacenados. Si no lo estuvieran, si lo hacéis una segunda vez no pasa nada. El formulario es muy rápido, simplemente poner el correo electrónico, la provincia y darle a aceptar un poco más, ¿no? Vale, entonces, Lamento el error. nada, bueno, al final son cosas que pueden suceder. No sois un partido con una estructura tremendamente amplia, eso en Pues, parte es una virtud, en parte puede ser para otras cosas un sí, defecto, sí. pero bueno, la cuestión es tratar de solucionarlo, ¿no? Muy bien, entonces, vuestro objetivo es reducir todo lo que podáis el ámbito del Estado en los Ujú. distintos niveles administrativos. Eso es, Entiendo, por tanto, que esto también es aplicable al caso de la Unión Europea, que por es las supuesto, elecciones por supuesto. para las que estáis pidiendo el apoyo Ujú. para presentarse. En otro momento pedís, Sí, si sí. lo lográis, el voto, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión sobre la Unión Europea? Porque aquí hay mucha controversia, ¿no? Hay liberales que incluso abogan o libertarios que incluso abogan por salirse de la Unión Europea y que de alguna manera quieren eliminar una capa administrativa que cae sobre ellos y que en las últimas décadas ha adoptado un tinte tremendamente intervencionista, incluso más que las autonomías, que el gobierno Ujú. central, en muchos ámbitos, no en todos, pero sí en muchos ámbitos. Hay otros que abogan por seguir dentro, pero con otro tipo de relación. ¿Vosotros qué defendéis al respecto? Bueno, por cierto, nos preguntaron, ayer estaba Javier Pérez, nuestro cabeza de lista, en otra entrevista y le preguntaron si somos europeístas o no somos, o sea, si queremos que la soberanía esté en Europa o en los países que Aquí están en vemos la Unión a Europea. Javier Pérez, por cierto, que sería vuestro candidato si Eso finalmente es. presentáis al Parlamento Europeo. Efectivamente. Pues bueno, un poco la respuesta que dio él, que es básicamente la que voy a decir yo, es que nosotros pensamos que la soberanía debería estar en las personas o está en las Ujú. personas y por tanto lo más cerca posible. Entonces, en cuanto a la Unión Europea, nuestro partido, no recordará el Congreso, pero bueno, llegó a aprobar una resolución, con lo cual más o menos nuestra postura sería esta. Nosotros no estamos en contra del proyecto como tal de la Unión Europea, de la idea de que haya un mercado, digamos, libertad de tránsito de personas y mercancías. Lo que pasa es que la Unión Europea se ha convertido en un monstruo burocrático al final, ¿no? Entonces, vamos a decir que nuestra preferencia sería seguir en la Unión Europea, digamos, teniendo vamos a decir, las prestaciones, por así decirlo, de un mercado libre de amplio tamaño, pero reduciendo el carácter burocrático. Es decir, nuestra posición ideal sería seguir en la Unión Europea con una reforma muy profunda de la Unión. Y en esa resolución también lo que se acordó es que si la Unión Europea
sigue R que R, o sea, no mejora, pues no descartaríamos desde luego el que España se saliera de ella, ¿no? No para estar sola en el mundo ni aislada, claro, sino también hay otras organizaciones, la EFTA, si no recuerdo mal, bueno, que te pueden dar, digamos, servir un poco para la cuestión de... modelo suizo, ¿no? Por ejemplo. Eso es. Es decir, que por lo que entiendo, vuestra visión es más volver a lo que era en sus orígenes o en los años 80, 70, 80 la Unión Europea, que era más una especie de zona de libre comercio y de libre tránsito de personas, pero no seguir avanzando hacia lo que parece que va encaminada la Unión Europea, que es la creación de un Estado europeo. Eso es algo que supongo que como libertarios os pondrá los pelos de punta. Efectivamente, y además el tipo de Estado, porque una Claro. cosa, por ejemplo, que se indica en nuestro programa para las europeas es que hay estados federales, pues Estados Unidos, o sea, Australia, montones, vamos, en que no tiene la administración federal, no tiene el nivel de, no se atreve, digamos, a legislar o a controlar ciertos aspectos que sí se controlan en la Unión Europea. Entonces, sí, efectivamente, creo que la idea inicial de la Unión Europea era una buena idea. Hay alguien de nuestro partido que escribió una vez un artículo que, si no recuerdo mal, se titulaba algo así como cómo cargarse un proyecto cojonudo, ¿no? Es decir, era una buena idea, ¿no? Pero se ha estropeado totalmente, se ha extraviado, eso es. Y si llegarais a entrar, que ojalá, ¿no? Pero bueno, al final, claro, son muchas las barreras que hay que superar, pero si llegarais a entrar en el Parlamento Europeo, ¿cuál podría esperar el votante, la persona que os apoya o que se plantea apoyaros, que fuera el sentido de vuestro voto, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un referente de la política liberal o libertaria en Estados Unidos, que fue Ron Paul, criticable por algunas cuestiones, desde luego, pero yo creo que en general bastante admirable. A Ron Paul se le conocía cuando estaba en el Congreso como el doctor no, porque votaba a todo que no. Es decir, se oponía a todo lo que supusiera, y era lo habitual, vamos, no se presentaban proyectos de ley para otra cosa, a todo lo que supusiera una ampliación del ámbito del Estado, hasta el punto de que no estaba tentado a negociar. Él, cualquier cosa que fuera a favor de incrementar el tamaño del Estado, no, dogmáticamente no. Era como casi un autómata que no hay margen para más. ¿Qué postura adoptaríais vosotros en el Parlamento Europeo? ¿Tendríais una postura tajante de cualquier proyecto europeo que suponga una expansión del Estado? ¿Oposición radical sin margen a pasteleos o a bizcochar la relación con otros pactos, o entraríais más en componendas políticas, en negociaciones, para tratar de sacar por aquí ciertas ventajas a cambio de modular el voto en otras? Yo creo que vamos a ver, lo primero habría que ver lógicamente cada medida, pero sí me imagino que la inmensa mayoría de ellas serían en el sentido del crecimiento del Estado, en este caso europeo, ¿no? Pero bueno, yo creo que las dos posiciones pueden ser válidas en algún momento. En muchos casos es positivo votar no frontalmente, pero también, y esto puede que a alguna gente no le guste, pero creo que también hay que vivir en la política real. Es decir, si hay una medida que no te gusta nada, y puedes, digamos, hablando con otros partidos, conseguir que la medida resultante pues siga sin gustarte mucho, pero sea menos horrible, por así decirlo, pues yo creo que merece la pena hacerlo, diciendo claramente y explicando a los votantes que tampoco nos convence, pero que es un acuerdo. Al final, si en política vas totalmente solo, pues bueno, probablemente no se va a llegar a tener ningún tipo de influencia. Al final nosotros no queremos ser digamos, en caso de llegar al Parlamento, en general no queremos ser un partido simbólico, sino que queremos poder influir, aunque sea en la escala que sea, aunque sea pequeña, pero influir algo. Eso no quiere decir que en muchísimos casos pues no sea lo lógico votar que no, como el caso, por ejemplo, de lo de la identidad digital europea. Bueno, hay muchísimos casos, ¿no? De que se puedan, a lo mejor en la mayoría sería un no frontal, pero quizá en algunos cabría algún tipo de, vamos a decir, de acuerdo para por lo menos minimizar el daño de la medida, ¿no? Hay algunos que ante esta respuesta dicen, bueno, pues es una respuesta muy tibia, estamos ante otro PP. Bueno, pues aprovecho el comentario para preguntarte sobre esto. ¿En qué os diferenciáis, por tanto, ya no solo ideológicamente, sino estratégicamente,
de partidos como PP o como Vox, partidos a los que, desde luego, si llegarais a ser alguien en la escena política, los medios de comunicación, ya no solo los de izquierdas, sino probablemente también los de derechas, os intentarían encasillar dentro de ese espectro ideológico, ¿no? Bueno, lo primero aclarar que independientemente de que parezca tibia o no, creo que al final lo más importante no es, digamos, ser el más radical en cuestión ideológica y luego no llevar nada a la práctica. Por eso digo que nosotros, evidentemente, lo que se pueda llevar a la práctica, si es, digamos, más claro en la reducción del Estado, muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, hecha esta aclaración sobre el tema de PP y Vox, lo primero decir que nosotros no somos la derecha, tampoco somos la izquierda, es decir, nosotros somos libertarios. Y bueno, pues no encajamos un poco, yo creo que en general las categorías tradicionales de derecha e izquierda no, hoy en día además cada vez tienen más sentido, yo creo que la izquierda y la derecha están un poco convergiendo, sobre todo las extremas, ¿no? La extrema derecha y la extrema izquierda, pero bueno, disculpa que me estoy yendo por las ramas, lo que es lo de PP y Vox. Bueno, pues ¿en qué nos diferenciamos? Obviamente muchas cosas, pero esencialmente lo que te acabo de comentar al principio. Yo no veo que ellos tengan un proyecto de reducirla a ninguno de esos partidos, probablemente ninguno de los que hay, de reducir lo que es la administración pública, reducir el ámbito de la administración pública, ¿no? Es decir, yo creo que ellos aspiran a gestionarla y, bueno, pues normalmente, esto pasa también con partidos del espectro de izquierda, cada uno tiene sus preferencias, entonces a lo mejor, pues no sé, a Vox le gusta más subvencionar los toros, por ponerte un ejemplo, si quieres, tópico, y a la izquierda le gusta más subvencionar otras cosas o al PP otras, pero al final es un poco una idea general similar, ¿no? Es decir, yo aplico las políticas que a mí me gustan con los impuestos de todos, no solo de aquellos a quienes les gustan, con lo cual, bueno, mañana llegará otro que aplicará otras, pero no el conjunto no se reduce, no porque no hay una intención de hacerlo. O sea, eso es, diría que es la principal diferencia, aparte de que luego pudiera haber muchas más, ¿no? Y también están comentando, y además puede ser un elemento que no sé si os asemeja u os diferencia del ideario, del programa de PP y Vox, pues bueno, una especie de mantra, ¿no? de obsesión, yo diría hasta cierto punto conspirativa, pero que sí tiene un fundamento, que es esto de la Agenda 2030. ¿Cuál es vuestra opinión, vuestra perspectiva ante la llamada Agenda 2030? Bueno, tengo que decir lo primero que el partido no ha hecho ningún comunicado, no ha aprobado ningún documento de posicionamiento sobre la Agenda 2030 o 2030, mejor dicho, con lo cual voy a dar un poco mi opinión personal, ¿no? A título... bueno, yo lo que creo es que yo he leído el documento, la Agenda 2030, creo que son 17 puntos, me leí el original en inglés que está en la sede de la ONU, creo. Y bueno, pues yo lo que vi, por ejemplo, es decir, no hay, es decir, la Agenda 2030 en el fondo lo que me parece es un gran vacío, es decir, es un conjunto de, pues no sé, de propuestas, podríamos llamarlas buenistas, ante las cuales es bastante difícil oponerse, ¿no? Acabar con el hambre en el mundo, ¿quién no quiere acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Para mí el problema no es en sí la Agenda 2030. Yo creo que hay un problema que es una socialdemocracia, vamos a decir, venida a más desde hace ya años, o sea, una super socialdemocracia, llamémoslo como queramos, que cada vez va a más y que lo que busca son excusas. Entonces, al final, el año 2030 está a la vuelta de la esquina, quedan 6 años. Cuando llegue el 2030 se inventarán otra cosa, el plan 2050, no sé cómo lo quieran llamar, sacan otro logotipo, harán otra cosa. Pero yo creo que al final el tema no es tanto la Agenda 2030, sino algo que ya existía antes, que probablemente siga existiendo, por desgracia, ¿no? Después del año 2030, que es un poco la intención de, con una serie de excusas probablemente muy válidas como temas de fondo, que pues la pobreza, el hambre, etcétera, hacer, por un lado, ingeniería social y, por otro, tener una economía cada vez más intervenida. Por cierto, spoiler, la pobreza se puede luchar contra ella, se puede erradicar, se puede disminuir muy significativamente, ya se ha hecho, y quien lo ha hecho no es el intervencionismo económico, es el capitalismo, el mercado libre, es decir, eso es así. Entonces, lógicamente, aplicando políticas contrarias, lo que van a conseguir es pues empobrecernos a todos. O sea, no sé si con esto quedaría Sí, más o o sea, menos.
es cierto lo que señalas, que muchos de los objetivos de la Agenda 2030, pues pueden ser objetivos como acabar con el hambre en el mundo que compartamos. La cuestión es, claro, cuando el Estado utiliza un credo que todos más o menos debemos compartir para aprobar políticas que restrinjan nuestras libertades, justificándolas o apoyándolas o referenciándolas continuamente, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, aquí hay unos objetivos 2030, vale, pero si casi toda la acción del Estado se está continuamente remitiendo, no, y hacemos esto por la 2030, y hacemos esto por la 2030, y hacemos esto por la 2030, y todo lo que se hace es cercenar las libertades de los ciudadanos acogiéndose a esa justificación que en cuanto a fines pues parece poco objetable, al final claramente lo que tenemos es una especie, o podemos tener, y puede pasar con esto, como ha pasado con muchísimas otras cosas a lo largo de la historia y como decías, seguirá pasando en el futuro, lo que podemos tener es un caballo de Troya para que el Estado despliegue sus tentáculos sobre la sociedad civil, ¿no? Entonces, más allá de cuál sea la postura sobre los objetivos últimos de la Agenda 2030, lo que entiendo es que sí os opondréis frontalmente a todas aquellas medidas que, por mucho que se acojan en la Agenda 2030, restrinjan las libertades de los ciudadanos. La respuesta es rotundamente sí. Quizá no había quedado claro con lo que había dicho antes. Yo simplemente lo que quería decir es que al final lo de la Agenda 2030 no es más que una posible, a lo mejor la palabra es caballo de Troya o una decoración bonita para lo mismo, pero claramente lo que se ha creado es todo un entramado que usando esa agenda como excusa lo que se está es atacando a las libertades bueno, económicas, personales, en fin. Pero además a un nivel bastante alto. O sea, en ese sentido, oposición frontal totalmente. Vamos entonces con vuestro planteamiento tanto económico como, como social o personal, ¿no? Empecemos con lo económico. ¿Cuál sería vuestra visión de cuál ha de ser el rol del Estado? También me lo preguntaban antes por redes sociales, ¿no? Si sois anarquistas, por ejemplo, porque Milei, luego hablaremos de Milei si te parece, pero Sí. Milei, por ejemplo, dice, mi objetivo último es acabar con el Estado. No sé si es así, no es así, pero lo dice. ¿Vuestro objetivo último es acabar con el Estado? O si no lo es, ¿cuál sería vuestra visión de muy largo plazo de cuál le corresponde que sea, cuál corresponde que sea el rol del Estado en la economía? Bueno, yo lo primero hay que decir que nosotros no somos una persona individual, como es Javier Milei, somos un Claro. partido. Entonces, lógicamente, el partido tampoco, o sea, lo que es al final es una agrupación de personas. Es decir, si todo el mundo tuviera que estar al 100% de acuerdo en todo, pues habría un partido por persona, ¿no? Entonces, el programa del partido, del programa de consenso del partido es minarquista, aspira a un Estado mínimo. ¿Quiere eso decir que los anarquistas no tienen su casa en nuestro partido? Para nada. Es decir, nuestro partido está lleno de anarquistas, de anarcocapitalistas y, bueno, además, quiero decir, pero bastantes. Lo que pasa es que, bueno, son personas que lógicamente entienden que no se puede llegar a ese objetivo de un día para otro, ¿no? Entonces, por tanto, desde una perspectiva, si quieres, minarquista del programa del partido, lo que diría es que el rol del Estado debe ser el menor posible. Entonces, efectivamente, en una, digamos, puesto que en un Estado minárquico estaríamos hablando de, pues, de que el Estado garantiza la ley, pues bueno, pues tener unas mínimas, muy mínimas normas de convivencia que obviamente también se aplicarían a la economía, del cumplimiento de contratos, etcétera, y poco más, por no decir nada más, ¿no? Que luego ya a más largo plazo, pues eso evidentemente desborda el programa actual del partido. Sí debo decir que el programa se puede actualizar cada congreso y los propios partidos tampoco son inmutables, pueden aparecer otros, con lo cual a dónde podremos llegar en un futuro ya más largo es otro tema, pero digamos nosotros trabajamos en el día a día, ¿no? En el Es mundo de decir, hoy. que, por ejemplo, en materia laboral o de vivienda, ¿no? Sí. Luego hablaremos del estado de bienestar, pero regulaciones claramente muy agresivas en el ámbito laboral y en el ámbito de la vivienda, que además son, creo yo, dos de los grandes problemas que tiene España. Sí. Ahí exactamente, ¿qué propondríais? Bueno, esencialmente desregulación. Es decir, por ejemplo, los alquileres. Bueno, aquí habría otro tema también con el de la vivienda, que es la ocupación, que eso es aparte, pero básicamente, en primer lugar, que la gente pueda hacer sus contratos como quiera. Es decir,
pues bueno, que pueda alquilar por un año, que pueda alquilar por un mes, que pueda alquilar por 3 días y medio, con que pueda poner el precio que quiera, porque también lo del tema de la regulación del precio del alquiler al final es lo que comentábamos antes, crea el efecto contrario al que se quiere producir, ¿no? El que es, bueno, pues que cada vez haya menos oferta de vivienda, un empobrecimiento de la población, puesto que la vivienda es un factor importante, pero básicamente desregular. Es decir, no puedo dar mucha, digamos, información positiva porque esencialmente lo que se harían es quitar restricciones. O sea, positiva te refieres a que no puedes decir, bueno, la ley sería esta y esta, Eso porque es. lo que haríais es suprimir. Eso es, ¿no? Positiva en el sentido, no digo de que no sea buena, Sí, porque la lo bueno. aclaro por malentendidos Sí, posibles. gracias, es eso, efectivamente. Y en el otro ámbito que me habías dicho era laboral, lo mismo. Es decir, al final, bueno, pues por ejemplo, yo creo que lo que ocurre ahora actualmente en el mercado laboral, yo siempre cuento una anécdota. Yo he trabajado en una empresa y yo hacía entrevistas de trabajo en representación de la empresa. Por cierto, yo no podía negociar salario. Debo decir que era un poco raca la empresa en cuanto a, un poco tacaña en cuanto a, no estaba muy bien remunerado. Y yo una cosa que observé, yo en aquella época no era libertario, es uno de los puntos que tuve en cuenta para reflexionar. Yo lo que observé es que cuando el paro era elevado, a pesar de que no era muy buena oferta, pero se cubría con relativa rapidez. Cuando el nivel de paro bajaba, pues era bastante más complicado encontrar un candidato que quisiera aceptarlo, que fuera válido, ¿no? Entonces, al final, lo que yo creo que ocurre en nuestro sistema actual en España es que tenemos una rigidez en el mercado laboral tan alta que genera un paro permanente. Es decir, cuando aquí en España estamos aplaudiendo qué bien, qué bajo está el paro, vamos, si en otros países tuvieran ese paro les daría algo, vamos, se caerían de espaldas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú al final, cuando hay mucho paro, lo que no tienes como empleado, me refiero a lo que es un empleado a la hora de buscar trabajo, no, ahora podríamos hablar a lo mejor de autónomos o de otros temas, pero lo que es un empleado por cuenta ajena no tiene capacidad de negociación. O sea, al final, por muchos inspectores laborales que ponga el Estado, la mejor garantía de tener un buen puesto es que haya trabajo en general, aunque haya unos puestos peores, otros mejores. Y si tú realmente tienes un empleador, pues no sé, pues que es abusivo o estás muy a disgusto en el trabajo o te pagan muy poco, lo que sea, pues bueno, pues fácilmente te puedas ir. Me gusta mucho recordar, perdona si me enrollo con este tema, una expresión que es muy típicamente española, que es que se asocia a despedir con dejar a alguien en la calle. Pero claro, eso viene de una mentalidad en la cual hay muy poco empleo, porque en otros países a ti te despiden y dices, bueno, pues me busco otro trabajo, no dices me quedo en la calle, ¿no? O incluso te autodespides porque encuentras un trabajo mejor, que aquí parece Sí, que pues, te tengas que quedar desagusto en el trabajo que tienes porque no hay otras opciones ni aparecen otras opciones y además incluso aunque las hayas y te cambias, pues tal como está montada, por ejemplo, la indemnización por despido, si llevas muchos años en una empresa, no te interesa marcharte porque se resetea desde cero ese derecho de vengado a la indemnización, ¿no? Y para los autónomos, has mencionado a los autónomos y creo que es un colectivo muy importante que seguramente muchos de ellos nos estén siguiendo. ¿Qué proponéis? Porque aquí en España cada vez ser autónomo resulta más gravoso, más caro, más complicado y, por tanto, no te dejan trabajar fácilmente en el mercado laboral, pero tampoco te dejan trabajar por tu cuenta como autónomo. bueno, al final, de hecho, yo creo que una cosa está más relacionada con otra de lo que parece. Es decir, si tú tienes, cuando hablo de que tengas alternativas laborales, trabajar por cuenta propia lo es, con lo cual, en última instancia, pues te podrías, si fuera sencillo, lo podrías hacer. Pero bueno, hay, por ejemplo, el tema de la cuota de autónomos, nosotros proponemos su eliminación, no existe en todos los países. Es decir, al final tú montas un pequeño negocio o no negocio, sino, digamos, como trabajador, pues, digamos, móvil o que aunque no tenga sede o tal, y bueno, siempre vas a tener que tener una inversión inicial, pero claro, es que teniendo pérdidas tienes que estar pagando, eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido, es absurdo. Entonces eso Pasa que, claro, si elimináis la cuota de autónomos, que es una cotización social, también, que me parece muy bien, no lo estoy criticando, simplemente estoy exponiendo las consecuencias. Eso también iría de la mano con que los autónomos no devengarían un derecho a pensión futura
frente a la seguridad social, sino que serían ellos mismos los responsables de tener que construirse su propio patrimonio personal de cara a la jubilación. Nosotros, de hecho, bueno, eso ya sería otro punto que serían lo que son las pensiones, pero efectivamente lo que proponemos es un sistema de capitalización individual, con lo cual no solo cualquier trabajador por cuenta propia ajena un poco se pudiera construir un propio fondo. Una situación que ocurre ahora que es muy típica. Bueno, hay chistes al respecto y todo, o sea, no sabemos qué pensión vamos a cobrar, me refiero de la seguridad social, cuando lleguemos a mayores, pero aparte es que no es ya si la vamos a cobrar, no es cuánto, es decir, yo cuánto me tocará a mí, pues no lo sé, porque al final el gobierno que haya en el futuro, cuando yo me jubile, que es un gobierno que no sé quiénes son, va a decidir de forma más o menos unilateral lo que me va a dar. Es decir, eso no es un sistema, o sea, no es un sistema de cotización, eso se puede llamar de muchas formas. Yo creo que estafa piramidal probablemente es una de ellas, una de las más adecuadas, pero no es un sistema en condiciones. También preguntaban en el chat, como hemos hablado de la vivienda y lo has tocado ¿Mm? de refilón, pero quiero una Sí. reflexión más ad hoc sobre el problema de la ocupación en la vivienda. Ahí exactamente qué proponéis, porque todos los partidos hablan de acabar con la ocupación en 48 horas, incluso el PSOE lo plantea, pero luego vemos que no es así. Entonces, ¿vosotros qué planteáis específicamente sobre esto? Bueno, lo primero es que hay que, por cierto, que da la casualidad que hace poco estuve viendo anuncios de vivienda por otra persona y tal, y ahí en determinados rangos ves que hay cantidad de casas que las vende el propietario y que pone que están ocupadas, ¿no? O sea, que no es un tema tan marginal como nos dicen algunos. Entonces, no, básicamente yo creo que aquí es sobre todo, bueno, cambiar la legislación y que a una persona, a un ocupar, se le pueda echar inmediatamente. El tema no es. Obviamente habrá que pasar por una actuación judicial para, que eso es otro tema, el sistema judicial, para determinar, pues yo sé que no esté echando yo a alguien que realmente sí está legítimamente ahí, pero eso tendría que ser inmediato. O sea, hay personas que llevan con ocupas durante años. Bueno, me estoy dando cuenta de que tampoco estoy dando una respuesta directa, pero básicamente es cambiar la legislación para que se pueda echar a una persona de una casa que no es la suya de manera inmediata, por, digamos, enrollarme menos o decirlo de forma más directa, ¿no? Genial. Y por seguir con las regulaciones, también planteaban dos tipos de regulaciones que además guardan más relación con la actividad parlamentaria europea que la legislación laboral, que también la hay, pero en menor medida, o la legislación de vivienda, que también la hay, pero en mucha menor medida. Y me estoy refiriendo a regulaciones medioambientales y regulaciones comerciales. ¿Ahí qué planteáis? Bueno, el tema medioambiental es, digamos, es relativamente más complejo, pero yo creo que en la mayoría de los casos, salvo pues, leyes muy básicas, yo sé que no puedes echar determinados vertidos, por ejemplo, a un río, etcétera, que esos básicamente existen ya, pero yo creo que una gran parte de problemas ambientales se solucionarían entregando la propiedad de espacios públicos, de espacios verdes, a organizaciones conservacionistas, por ejemplo, de primera instancia, un poco que aplicarán derechos de propiedad. Me estoy dando cuenta que al final me estabas hablando del medio ambiente y yo he hablado un poco de espacios verdes, pero el medio ambiente es algo mucho más amplio, es lo que es por ejemplo, la contaminación, etcétera. Y yo quería hacer una reflexión ahí. Por ejemplo, hubo hace unos años un escándalo de una marca de coches, no recuerdo cuál, que tenía unos medidores de contaminación y se descubrió que los estaban trucando, ¿no? Dieselgate, sí. Gracias, sí que no recordaba. Entonces, al final, las acciones de esa empresa cayeron pues, por los suelos, como es lógico, porque, primero, a la gente le preocupa el entorno, le preocupa el medio ambiente y la gente lógicamente, va a castigar ese tipo de iniciativas. O sea, dicho de otra forma, creo que la mejor protección para el medio ambiente es que, lógicamente, en una sociedad transparente, con acceso a la información, los consumidores puedan premiar, pues al final, los productos más limpios y llevar a una economía más limpia. Por ejemplo, una de las ciudades, creo, más contaminadas del mundo ahora podría ser Beijing. Y en general en países, habrá casos que no, pero en países más libres hay, digamos, un medio ambiente mucho más limpio porque la gente habrá excepciones, pero al final a la gente no le gusta estar, digamos, rodeada de un entorno contaminado. Sí, aunque es cierto que China ha mejorado mucho en todo eso,
conforme se ha ido enriqueciendo, pues se han ido priorizando, pues eso, lo que decías, la protección del entorno, porque al final vivimos en ese entorno y también demandamos un entorno limpio, ordenado, verde hasta cierto punto. La cuestión es, claro, cómo alcanzas esos objetivos, si a través de la represión y centralización estatal o a través de acciones más descentralizadas y, si lo queremos, más policéntricas, ¿no? Como diría Ostrom. Por cierto, ya que antes hablábamos de cargos políticos que podían apoyar vuestra candidatura, bueno, pues nos está viendo, nos suele ver bastantes veces, el vicesecretario de organización del PP, Juan Bravo Baena, y dice: enhorabuena por la entrevista, es muy interesante escuchar estos planteamientos y conocer otras respuestas a los problemas. Gracias, Juan Ramón y Jorge. Lo digo también porque Juan Bravo puede apoyar la presentación del PELIP a las elecciones europeas y, bueno, si todo un vicesecretario de Economía del PP pues celebra que hayan estas reflexiones, pues bueno, que todos los cargos electos del PP se sientan quizá interpelados a poder apoyar la presentación, que no el voto. Pero la Sí, eso es. Luego ya, lógicamente, cada uno votaría el partido que prefiera, pero muchísimas gracias por esta observación. Debo decir que nosotros llevamos un tiempo estableciendo contactos, obviamente discretos, porque lógicamente con diferentes personas, lo que pasa es que de alguna forma indirectas, con lo cual yo no tengo ahora mismo, por desgracia, información de qué tal va el tema, ni la tendré hasta última hora, pero agradezco mucho estas palabras porque obviamente nos pueden ser de una gran ayuda, por lo menos, para estar en las elecciones y de alguna forma que se vaya escuchando otro mensaje distinto al que se y a ver si permea un poco en el PP, no solo en el PP, ¿no? No, Pero bueno, es justo lo que iba a decir Juan Ramón. Ya que hablamos del PP, pues que permee en el PP y en todos los otros partidos. Es justo lo que te iba a decir. Nosotros queremos llegar a las instituciones, queremos influir, pero creo que también, aparte, influir no solo es, digamos, tener o concejales o, bueno, diputados o lo que sea, sino influir directamente en la votación, sino también influir a otras fuerzas. Al final, si un mensaje no se escucha por ninguna parte, no se escucha en las cámaras, no llega a nadie. Es el problema, ¿no? Muy bien. Y en materia de libre comercio, porque hemos hablado de regulaciones medioambientales, que más o menos la idea general sería minimizar el ámbito regulatorio a evitar el daño sobre la propiedad privada ajena o sobre propiedades públicas, porque, por ejemplo, un río pues, es una propiedad estatal. Otra cuestión es si debería serlo o no, pero hoy por hoy lo es y, por tanto, si se contamina un río se está dañando una propiedad privada y eso hay que evitarlo. Pero más allá de eso, no mucho más, ¿no? Pero en materia de libre comercio, ¿qué propondríais? Porque eso sí que es un ámbito nuclear. Sí, la idea general. Sí, y además relativamente amplio, ¿no? Bueno, básicamente las propuestas también serían de desregulación. También que, bueno, se pueda, digamos, en cuestiones, vamos a decir, nacionales o en este caso europeas y extraeuropeas, evidentemente eliminar todo proteccionismo, que los consumidores puedan comprar productos de cualquier parte del planeta, que puedan vender también productos de cualquier parte del planeta. Se ha oído hablar recientemente de quejas, por ejemplo, por parte de agricultores españoles, que yo entiendo, debo decir que comprendo perfectamente porque digamos, hay una regulación en España de temas, por ejemplo, laborales, en cuanto a la temporalidad, hay 1000 cosas que al final les están produciendo vamos a decir, una merma en la competitividad. Pero al final yo creo que en un mercado global ganaríamos todos, claramente. Entonces... al menos los consumidores, desde luego, ¿no? Los consumidores, desde luego, al final... Los productores ineficientes, pues se tendrían que reconvertir y adaptar para servir al consumidor. Eso iba a decir los productores, que por cierto son también consumidores en primera instancia, pero como productores como tal, lógicamente estarían, a lo mejor lo que te viene mal en un principio, ¿no? Es decir, la competencia no es solo que tú te vayas del mercado, sino también que al final que te obligue a mejorar en cosas que ni te habías planteado. Entonces, no en cuanto a comercio, de nuevo, también lo que son medidas como vamos a hacer tal regulación, yo no te puedo decir ese tipo de cosas, sino más bien eliminaríamos lo que son regulaciones hasta dejar un mínimo, pues eso, básicamente que se respeten los contratos, temas de seguridad personal, o sea, obviamente, como lo que comentabas o lo que hablábamos antes de vertidos a un río, etcétera, pero poco nada más. Entonces, concretando, ¿no? Para el sector primario, porque hay bastante gente interesada en el chat, lo que plantearíais es abrir el comercio,
y al mismo tiempo suprimir todas las regulaciones y restricciones que sean lesivas para su capacidad de autoorganizarse sin generar daños a terceros, porque Eso es. puede haber, claro, ciertas prácticas del sector primario que dañen a terceros, que contaminen un río, por ejemplo, eso no, pero todo lo que no dañe a terceros debería estar permitido en la agricultura para poder competir globalmente. Eso es, exactamente. Tanto dentro de la Unión, dentro de cada país de España o internacionalmente. Muy bien, hemos tocado algunos apartados económicos. Bueno, sí que os quiero preguntar antes de cerrar el bloque económico, aunque esto está a caballo entre económico y social, pero bueno, por el estado de bienestar, ¿no? Esto no es algo Sí. que vayáis a tratar en Europa, porque es una competencia claramente nacional, pero ¿cuál sería vuestra perspectiva en ámbitos como la educación, como la sanidad o las pensiones? Porque creo que aquí será donde más claramente os vais a diferenciar de cualquier otro partido del arco parlamentario. Eso es. Bueno, nosotros consideramos que el término estado de bienestar es un tanto tendencioso, ¿no? Porque ya es como autopropaganda del propio concepto. Yo lo que creo es que el Estado durante los últimos, bueno, pues no sé qué decir, los últimos 100 años ha ido colonizando, digamos, toda una serie de prestaciones, de competencias, que no me salía la palabra, lo que hablábamos antes, ha ido expandiendo su ámbito. Y al final lo que se ha creado, pues también entre otras cosas controla los medios de comunicación, aparte de la educación como hablamos, y al final se ha creado una imagen de que las personas que queremos que eso no esté en manos del Estado, pues como que no nos importan los demás y eso no tiene nada que ver y eso no es así para nada. Entonces nosotros creemos que todos estos servicios se tienen que prestar desde la sociedad civil. Si quieres se puede llamar de manera privada. Lo que pasa es que yo creo que incluso el término público también es tendencioso, porque tú algo que abres al público es Claro. público, aunque sea de titularidad y lo gestiones tú, ¿no? Pero yo creo que debe hacerse desde la sociedad civil y el Estado, aparte de una mínima regulación, sí que estamos, obviamente lo ideal en una sociedad sería que no hiciera falta lo que voy a decir y que con solidaridad privada se pudiera, digamos, resolver todo, pero hay que entender en la fase en la que estamos los pasos que hay que dar y pues nosotros lo que defendemos en nuestro programa es que exista una serie de, digamos, de cheques. El nombre quizá no es muy claro, hemos observado que mucha gente no lo entiende, pero en definitiva que el Estado pague solamente a aquellas personas que no puedan pagarse un servicio, digamos, básico, pero no se lo gestione. Entonces, aclaro, y esto, por ejemplo, sobre el tema de la sanidad lo preguntan muchísimo, no se trata de los gastos médicos, porque claro, todo el mundo piensa, si la sanidad no fuera estatal, es que una operación de mucha envergadura es carísima. Claro, pero es que ahí nos estamos haciendo, o se están haciendo los que lo dicen trampas al solitario, ¿no? Es decir, lo que tú pagas en un seguro médico no es el acto médico, es el coste del seguro. Y cuando hablo de que el Estado pagase a esas pocas personas, porque hoy en día en nuestra sociedad obviamente hay personas que no podrían, pero son una mínima minoría, pero el Estado les pagaría lo que es el seguro, no el coste de los actos médicos. Y con la educación, pues una cuestión similar. Es decir, nosotros defendemos una universalidad de esos servicios, pero que no esté basada en la gestión del Estado. Ni en la redistribución universal de la renta del Estado, ¿no? Pues Sí, decir, bueno, eso aparte, eso además, eso es. defendéis, por lo que entiendo, una actuación absolutamente subsidiaria del Estado en estas materias, porque hoy la tragedia es que yo me puedo pagar la sanidad o la educación privada y me la pago, pero el Estado me cobra por unos servicios que no me proporciona. Eso no te da opción de desenganche. Exacto, no me da la opción de desenganche. Que no se trata de desengancharnos necesariamente, al menos en una primera etapa, de costear, como dices, ese servicio a quienes no lo puedan pagar. Pero claro, si yo con mis impuestos me pago mi servicio y pago parte del servicio de otros, pues como mínimo que me permitan no pagar mi servicio. El de otros ya puede ser otro tema, pero el mío, la plaza, que yo haría, de la que haría uso en educación o en sanidad, que no me obliguen a pagarla si no la quiero utilizar, ¿no? O sea que Totalmente. yo creo que ese es un enfoque muy, muy razonable y muy válido. Bueno, ya cerrando el bloque económico, que esto es algo que ningún otro partido defiende, Vox en algún momento ha planteado algo de cheques escolares, pero
luego en la práctica tampoco lo lleva a cabo porque no está dispuesto a reformar el sistema educativo público para, por ejemplo, cerrar o transformar las escuelas públicas, eso nunca estará en su planteamiento, y tampoco liberalizar los temarios educativos, etcétera. Vamos con temas más sociales, ¿no? O más de libertades civiles. ¿Cuál es vuestra visión en materia de libertades civiles? Porque en este ámbito algunos dicen, pues yo soy más progresista, yo soy más conservador. O uno puede ser conservador en su ámbito personal, pero no querer imponerlo en el ámbito estatal. ¿Vuestra perspectiva aquí cuál es? Yo creo que la clave es lo que has dicho, lo último, es decir, uno puede ser todo lo conservador o todo lo progresista o todo lo, le hace tercera, cuarta, quinta opción, da igual, en el ámbito personal, pero no debe imponérselo a los demás. Entonces, esencialmente, en cuestiones sociales, de derechos civiles, yo creo que las personas deben tener la capacidad de construir su propio proyecto de vida. Esto, en la parte, en el bloque que hemos abandonado, el económico, incluiría, por supuesto, emprender, montar un negocio, trabajar tal, pero en otros aspectos también. Es decir, por ejemplo, el formar una familia, esto lo digo porque, bueno, algún partido, aunque hoy está en vigor, pero algún partido está pensando en Vox en concreto, no en su programa, pero sí por declaraciones de algunos líderes, pues se oponía al matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo creo que, por ejemplo, si a alguien no le gusta el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues lo tiene muy fácil, y es que no se case con alguien del mismo sexo, pero que no afecta a los... por profundizar aquí, ¿no? Porque supongo que saldrán varios temas. Claro, hay algunos que pueden ser simpatizantes de Vox que a lo mejor no ven mal el matrimonio entre personas del mismo sexo, habrá otros que sí, pero a lo mejor ese apartado concreto no, pero en cambio sí son muy beligerantes contra lo que ellos llaman la ideología de género o la ideología LGTBI o el adoctrinamiento en la ideología de género o en la ideología LGTBI. Que tampoco sé muy bien cuál es la definición exacta de todo eso, pero desde luego sí forma parte del discurso público. Ahí vosotros, ¿qué planteamiento tenéis? Es decir, ¿creéis que tiene que haber medidas de discriminación positiva desde el Estado para alguno de estos, entre comillas, colectivos, que tampoco me gusta, ¿no? Pero bueno, para alguna de estas secciones de la población, podríamos decir, o no? ¿O a lo que os limitáis es a pura igualdad ante la ley, también en el ámbito matrimonial? Bien, la respuesta a eso, lo de las cuotas o la discriminación positiva, la respuesta es no, claramente no. Estamos en contra de cualquier discriminación ante la ley y eso incluye la discriminación positiva. Es decir, estamos en contra de que se discrimine negativamente a esas personas, se las hostigue, se les acose, etcétera, legalmente, legalmente. Bueno, pero como a cualquier otra persona, claro. Eso es como a cualquier otra persona. Es decir, no pensamos, por si a esto aclara algo, que tengan unos derechos específicos, es decir, distintos que de los del cual, por ejemplo, una mujer o un hombre tienen los mismos derechos, deben tener los mismos derechos ante la ley. Una persona, independientemente de su orientación sexual, de su raza, etcétera, etcétera. Por tanto, igualdad ante la ley, pero solamente ante la ley. Nada de, vamos a decir, igualdad forzada o ingeniería social para modificar nada, ni en un sentido ni en otro, en ninguno. Claro, y en ingeniería social, porque yo creo que eso es en parte lo que a lo mejor preocupa a muchos o concierne a muchos que se suman a este discurso en contra del adoctrinamiento LGTBI. ¿Cuál sería el encaje de estos planteamientos en el ámbito de la escuela, en el ámbito educativo? ¿Cómo lo compatibilizaríais? Que yo, claro, en vuestra propuesta lo veo fácilmente compatibilizable porque si las escuelas son privadas, pues que cada escuela haga lo que considere pertinente y los padres a su vez, ¿no? Pero bueno, ¿cómo veis esto? Bueno, creo que un poco has dado, sobre todo con lo último, me di cuenta en la parte del bloque económico que hay una puntualización sobre la educación que, por ejemplo, no es equiparable, o sea, no se puede trasladar a la sanidad, ¿no? Que es que la educación tiene un componente, vamos a decir, si quieres, ideológico o doctrinal, ¿no? Y entonces el problema con la educación estatal no solo es que, digamos, la ineficiencia o que te cobre sin que tú quieras ese servicio en concreto, tal, sino también es un poco que adoctrinen o a tus hijos o a ti mismo si eres universitario, es decir, eres un adulto, con lo cual, esencialmente, la enseñanza debería estar desvinculada del Estado y, por tanto, no tener unas directrices generales comunes. Hay una cosa que me gusta mucho decir siempre,
y es que yo llevo años, toda la vida, oyendo hablar de que en España tenemos que llegar a alguna maldita vez a un gran consenso sobre educación para tener una ley sobre educación, porque bueno, básicamente lo que estamos viendo es la pelota de ping-pong, es decir, llega uno, pone una ley de educación, llega el otro, quita la del anterior y pone la suya y vuelta a empezar y constantemente. Entonces, ¿es deseable un gran consenso en España sobre educación? Bueno, pues creo que nuestra respuesta es clarísima, no. No es ya que no se pueda conseguir, que no se puede, es que no es deseable. Es decir, al final pues la educación es un tema muy personal y cada uno tiene que organizar pues bueno, lo que son las escuelas o los centros de enseñanza o la enseñanza. Es decir, no hablo ya del centro de enseñanza de que sea privado y se pueda elegir el que se quiera, sino de los planes de estudio, que de eso no suele hablar la gente. Es decir, hay gente que manda a sus hijos a colegios privados, pero al final los planes de estudio son aprobados por el Estado y eso no es lógico. Además, también hay niños y adultos, vamos, que, digamos, tienen características muy distintas y deberían tener o podrían tener una educación, digamos, distinta a la del conjunto y les perjudica muchísimo digamos, ese tipo de educación uniformizada. Yo creo que más o menos a todos les perjudica. Entonces, la respuesta sobre eso, a cómo debería ser la escuela en cuanto a todas estas cuestiones que me has comentado, pues cada escuela debería tomar sus decisiones. No todas me iban a gustar, por ejemplo, te lo digo a título puramente personal, a mí la enseñanza segregada por sexos no me gusta, no creo que se deba separar a niños y niñas, es mi opinión personal. Ahora, ¿yo prohibiría a los padres llevar a sus hijos a una escuela masculina o femenina? No lo prohibiría. No me gusta, pero... Que el centro de autoridad, en el mejor sentido de la palabra, de la educación de un niño, salvo que haga algo que deliberadamente dañe a ese niño, obviamente, sería la familia, serían los padres. Eso es, sus tutores legales. Has hecho bien la precisión. Vi un vídeo tuyo hace poco hablando del tema de lo de salvo que dañe a ese niño. En concreto, obviamente, los padres, quiero aclarar, lo digo porque alguien de Podemos, no recuerdo ahora el nombre, dijo algo así como... Luis Alegre me parece que fue. Que era que los padres no son propietarios de los niños y tal. Entonces, debo decir que en esto estoy totalmente de acuerdo con ella. Los padres no son propietarios de los niños. Los padres tienen una responsabilidad con los hijos, en la línea de lo que decías en el vídeo, pero el Estado tampoco es el propietario de los niños, ¿no? Entonces, evidentemente, en un menor el centro de autoridad o el foco de decisiones de sus tutores legales, y en un adulto, si estamos hablando de educación, por ejemplo, la enseñanza universitaria, que es ya para personas mayores de edad normalmente, bueno, pues ahí ya sería la propia persona. Pero no debe haber ni un plan de estudios ni unas condiciones uniformes. La uniformidad no es, se nos ha vendido que es algo maravilloso, y la uniformidad es algo negativo y empobrecedor. Al final, lo que hablamos de los proyectos de vida, si alguien quiere construir un determinado proyecto de vida y le imponen digamos, una caja hecha tal cual en la que tienes que meter como sea, eso, pues bueno, lo que va a generar es muchísima frustración. Yo tengo una teoría personal que tampoco, no sé si no está basada en nada, es una pura intuición, pues yo creo que en España hay una sensación, digamos, muy negativa de la gente. O sea, hay, por ejemplo, una tasa de suicidios altísima. Yo creo que al final, digamos, la vida no te permite construir, las condiciones que hay no te permiten construir un proyecto de vida propio a medida tuya, sino que alguien lo ha decidido por ti y eso no puede ser bueno, nunca va a ser bueno. Bueno, yo creo que hay más factores, ese es uno muy importante. Sí, Otro, claro. que el propio Estado se ha cargado la vida en comunidad, en la comunidad más estrecha y más inmediata, y la capacidad de las personas de socializar en su ámbito más cercano, ¿no? Esta sería una visión un poco conservadora, de decir, pero conservadora en el mejor sentido del término, ¿no? Al final, lo que has dicho también entraría dentro de construir propios proyectos de vida. Sí, por supuesto. Sí. Por ir terminando, porque ya llevamos una hora de entrevista, pero hay dos temas de los que no quiero dejar de hablar dentro de, no sé, el ámbito más social, político. Uno sería la relación entre seguridad e inmigración, ¿no? Son dos temas que no me gusta vincular muy estrechamente, pero que tampoco se pueden separar totalmente, ni mucho menos. Entonces, determinados tipos de delitos se están disparando en España, por ejemplo, los delitos por agresión sexual, y el porcentaje de personas inmigrantes que los cometen están sobrerepresentadas en ese tipo de delitos, al menos ciertos tipos de inmigrantes. ¿Cuál es vuestro planteamiento
frente a la inmigración y al problema de seguridad que un determinado perfil de inmigración, o por no colectivizar, ¿no?, determinados inmigrantes individuales pueden ser más propensos, por ejemplo, porque son más jóvenes Ujú. o porque vienen de un caldo de cultivo donde ese respeto hacia el resto de personas está menos inserto. ¿Cuál es vuestra actitud o vuestra postura frente a esto? Bueno, yo aquí es verdad que llevamos una hora, pero no sé si me puedo extender un poco más Sí, porque por es un supuesto, sí, sí. asunto. Muchísimas gracias. Yo aquí desglosaría dos partes. Una que vendría más, sería más propia de la seguridad en sí, y que aplicaría pues, a cualquier persona que venga y también a los autóctonos, ¿no? Yo creo que España tiene un problema judicial, digamos, de tramitación judicial, y al final, yo no soy psicólogo, ¿verdad? Pero yo creo que en general las personas que son criminales tienden a tener, perdón, lo que se llamaría preferencia temporal Ujú. distinta. O sea, normalmente pues buscan a lo mejor Muy baja, sí. satisfacción. No tienen la capacidad de proyectarse a largo Eso, plazo y buscan la satisfacción más inmediata por cualquier medio, aunque sea violento. Ujú. eso es. Y no, pero eso también afecta a las partes, a la penalización. Es decir, si a mí me ponen una pena y tarda 10 años, pues a lo mejor no me disuade si yo tengo esa preferencia temporal, ¿no? Entonces, el problema, primero, hay una serie, un montón de delincuentes que están reincidiendo y siguen reincidiendo. Y segundo, digamos, el castigo cuando llega, pues es muy, muy tarde, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay una parte que es judicial, que es general para todo el mundo y que creo que habría que solucionar. Esto ya sería un tema a lo mejor más largo, pero bueno, nosotros en general estamos a favor de la reducción pues de competencias del Estado. En nuestro programa, lo que es aunque pueda haber procesos arbitrales, pero lo que es la justicia como tal sería uno de los puntos que sí gestiona un Estado menarquista. Entonces, aunque en general estamos a favor de bajar presupuesto, pero en este caso probablemente sea un caso en el que habría que Ujú. invertir más, incluso informatizar. Esto ya digo es bastante largo, ¿no? Para entrar más en la cuestión de la inmigración en concreto, ¿no? Determinados delitos, incluso aunque no sean de índole económica, al final también tienen que ver con, vamos a decir, no sé cómo llamarlo, con cierta actitud de vida o cierto planteamiento, ¿no? Entonces, yo creo que la migración está distorsionada actualmente por llamémoslo, estado de bienestar, como decíamos antes, o el mal llamado estado de bienestar, y al final lo que ocurre es que yo creo que de alguna forma hay un filtro negativo, es decir, la gente no tiene los autóctonos, vamos, la gente no suele tener idea de lo que supone entrar en España, tener un permiso de trabajo, pues bueno, también, no sé, por ejemplo, refugiados, no hablo ya de inmigrantes económicos, Ujú. conozco algún caso que a lo mejor se ha tirado 2 años hasta que le han reconocido el derecho de asilo, era una persona que venía de Venezuela y que si se hubiera quedado allí pues, no estaría viva. Bueno, pues y no podía trabajar en todo ese tiempo, ¿no? Entonces, digamos, ya hay dificultades de contratación en nuestro sistema laboral para los autóctonos, viniendo de fuera todavía mucho más. Y al final lo que se está creando y sin embargo, bueno, hay un estado de alguna forma hiperasistencial en el cual al final lo que se está creando es una situación en la cual pues no se te deja trabajar, digamos que es más difícil trabajar que cualquier otra cosa, y eso, aunque incluso en delitos como la violación, que son sexuales, que no son de carácter económico, también crea una desestructuración social y obviamente una imposibilidad de integración en el sistema productivo, económico y a todos los niveles. Entonces, evidentemente, hay una parte judicial y luego hay una parte vamos a decir, de control, o sea, no, al revés, no, de control, no, de regulación negativa, que lo que está haciendo es que, o sea, al final, las personas que quieren venir a trabajar, a aportar, digamos, si hubiera un procedimiento razonable de llegar, tal, yo creo que evidentemente todo esto podría cambiar, cambiando estos elementos. Sí me gustaría comentar, aparte ya de los datos estadísticos, y esto creo que es relevante, hay toda una, no sé cómo llamarlo, una campaña organizada, supongo que por gente que tiene este tipo de ideología, donde se están dando una serie de noticias constantes que son básicamente, en muchos casos, son mentira. Entonces voy a poner algún ejemplo, de alguna forma con la idea de mover lo que es el planteamiento social en este sentido, ¿no? Ahí, por ejemplo, hubo un caso, hace poco se dio una noticia en una estación de metro, que es una estación que yo conozco bien, por eso lo recordaba, se dio un vídeo, decían que era una pelea entre bandas latinas, ¿no?
Bueno, pues yo recuerdo, estaban con abrigo, en esta época fría. Recuerdo perfectamente ese vídeo, era del año anterior y habían cortado partes y en el vídeo original, pues bueno, veías, primero se decía gente que eran menas, que parece que los adultos no cometan delitos, luego que eran bandas latinas, pero al final en el vídeo completo veías que era un grupo mixto de personas por el aspecto y por el acento, personas de Hispanoamérica y personas de España, ¿no? Y al final era, bueno, a las 6 de la mañana de un domingo, era pues, bueno, pues la típica pelea de borrachos que ha habido toda la vida, de pues no mires a mí, ¿no? Que no sé, y al final había acabado en una reyerta, ¿no? Pero de alguna forma se recicla una y otra vez la misma noticia. Recuerdo también un caso, pues en el centro de Madrid, creo que era una estanquera, vamos, en una persona que tenía un negocio, fue asesinada. Y al poco rato, Twitter se llenó, o X que sería ahora, se llenó de mensajes de, pero es que no lo dicen, pero no comía jamón, ¿por qué no decís que era un moro, que lo escondéis y tal, ¿no? Posteriormente, no había ningún dato en ese momento. Posteriormente se supo que la persona, se supo que tenía nacionalidad española, pero no decís que se la han dado hace 2 años, que no sé qué, tal. Posteriormente se vio una foto del señor vamos, del asesino esposado desde detrás, se le veían las manos, pues esas manos no son especialmente blanquitas y tal, era más blanco que yo. Y bueno, al final, cuando ya se supo todo, el señor se llamaba Jesús no sé cuánto. Pero claro, ya eso se perdió. Es decir, hay como un constante goteo de mensajes. Aclaro, perdona, con esto termino, pero yo cuando tengo ya unos cuantos años, pero bueno, mi hermano es mayor que yo. Cuando yo era niño, mi hermano era joven, vivíamos en casa de nuestros padres. A mi hermano le agredieron, para robarle, le dieron una patada en la cabeza que casi le produjo un desprendimiento de retina, estuvo hospitalizado. Y en aquella época, bueno, estoy contando el caso de mi hermano, pero en general había miedo a salir de noche, miedo total. Yo ahora no veo esto. Con esto no digo que no aumenten ciertos delitos y creo que el tema hay que enfocarlo de frente, es decir, no negar el tema como parece que yo creo que hace la izquierda, sino ir a la raíz, que como te decía, pues yo creo que sería por un lado judicial y por otro, pues también un poco el facilitar que las personas que realmente quieran aportar estén en su casa y que aquellos que quieran delinquir pues no lo estén, incluso, bueno, aunque sean españoles tampoco, evidentemente. Pero entonces, y por terminar esto, las personas extranjeras, claro, con nacionalidad es más complicado, pero con permiso de residencia que delincan gravemente, ¿los expulsaríais? ¿Permitiríais que siguieran dentro? ¿Cuál sería vuestra visión? El partido no tiene, digamos, una posición concreta en este tema, porque también habría que verlo ya más en detalle, pero yo he oído muchas personas que son partidarias de deportarlos. Yo primero le vería sentido hacerlo, porque evidentemente es un delincuente, no, pero sí he visto casos, he oído ya más de uno, de personas, o sea, unos cuantos, vamos, de personas que se han llevado a su país para cumplir condena y al final, pues, por lo que sea en ese país, por cómo funciona el sistema judicial, han acabado en la calle. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene sentido también que se cumpla condena en el país de origen. Entonces, en principio, más que la deportación, sería lo que es el cumplimiento de condenas, pues bueno, como cualquier más otro ciudadano. como cualquier otro ciudadano, eso es. Y la última pregunta que os quería hacer, que en realidad también es una pregunta doble, ¿no? ¿Cuál es vuestro modelo de Estado hacia adentro y hacia afuera? Me explico. Hacia adentro sería el ámbito de organización administrativa, niveles de administración o de descentralización, y hacia afuera estamos en un panorama geopolítico muy convulso y en Europa esto es especialmente relevante. ¿Cuál es vuestra visión de política exterior? Es decir, ¿qué haríais frente, pues no sé, a la guerra en Ucrania, frente a un posible conflicto en Oriente Medio? ¿Cuál es vuestra posición en esa materia? Bien, hacia adentro nosotros somos federalistas, eso no en el caso de España, no solo, bueno, ya lo hablaba en el caso de Europa. Pero ¿qué significa exactamente federalistas, no? Porque, perdona que te corte, pero, por ejemplo, España tenemos un estado de las autonomías. Eso se puede entender como un estado federal hasta en gran medida. Y si no, ¿cuál sería la diferencia? Es decir, Vale, ¿qué aportáis diferencialmente frente a eso? España, he oído yo muchas veces lo de que es un estado cuasi federal, en realidad no, porque, por ejemplo, lo que son de alguna forma, a nivel económico, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que es la recaudación está en una buena medida centralizada, entonces al final tú eres un dirigente por ejemplo, de una comunidad autónoma, eres un presidente autonómico y tienes más incentivos
Claro, si recortas gasto, no enseñas cosas bonitas, por así decirlo, pero tampoco tienes tanto incentivo a bajar impuestos porque no lo controlas tanto. Entonces, evidentemente, yo me refiero federal de verdad, como podría ser en países como Estados Unidos. Y aclaro que no solo a nivel de comunidades autónomas en el caso de España, sino más bajo, también que los ayuntamientos pudieran tener más capacidad de decisión y de recaudación también. Pero ya digo, la recaudación es clave, porque al final digamos, tiene que haber competencia fiscal, para eso tiene que haber capacidad, digamos, de competir entre unos territorios y otros. Habría como más elementos, pero básicamente yo creo que, no sé si con esto podría estar claro. Pero cuando habláis de descentralización, ¿sería una descentralización especialmente focalizada hacia las autonomías o querríais ir más allá y también que competencias que hoy son autonómicas pasen a ser, no sé, provinciales o municipales? Hacia abajo en todos los niveles. Es decir, obviamente en los casos en que sea posible. Evidentemente hay ayuntamientos pequeños, tal, pero todo lo más cerca de los ciudadanos, de las personas concretas que puedan estar. Ese sería el principio. Y en materia, entonces, de política exterior, En materia de política exterior, esto yo sé que puede haber, entre gente que se autodefine como libertaria, puede haber cierta polémica, porque he oído también que si un libertario debe ser aislacionista. En realidad nosotros, ya digo, no, lo que proponemos es un estado mínimo, otro tema es que haya gente que quiere ir más allá, pero en un estado mínimo, digamos, lo que es la defensa y las relaciones exteriores son competencia estatal, ¿no? Entonces, los países no están aislados. Yo quiero hacer digamos, como una reflexión. Hay como una tendencia ideológica que viene a decir que los imperios o que otros países, digamos que son regímenes agresivos, lo son porque se les ha provocado. Si tú miras la historia del mundo, el mundo está lleno de imperios que han conquistado a países vecinos que no les habían hecho nada o no tan vecinos, vamos, en el caso de los imperios transatlánticos, ¿no? Transoceánicos, mejor dicho. Entonces, en cuestión de política exterior, bueno, lo primero, en cuestión de defensa, evidentemente un país tiene que estar razonablemente armado. Eso no se trata de que nos gastemos, creo que Corea del Norte se gasta el 25% del presupuesto en defensa, obviamente hablo de algo razonable. Eso no quiere decir que uno tenga que estar súper preparado para la guerra, pero evidentemente es una cuestión de seguridad. En la medida en que uno tenga medios de defensa, pues evidentemente evitará también, disuadirá de que se pueda producir una agresión. Y en cuanto a que los países estén solos, bueno, depende de cada caso, pero en general yo creo que es perfectamente legítimo hacer alianzas para fortalecer más la posición de un país concreto, ¿no? O sea, al final, bueno, a los libertarios nos gustan mucho las circunscripciones pequeñas, por ejemplo, San Marino, pero claro, ser San Marino cuando tu vecino es Italia, pues no es igual que ser, pues no sé, una república báltica cuando tu vecino es la Federación Rusa, ¿no? Y el caso de Rusia, bueno, sería para extendernos mucho, pero yo creo que evidentemente tiene un enorme interés en el Imperio Ruso antes, luego la Unión Soviética, en tener las repúblicas bálticas, y yo creo que hoy en día son independientes gracias a que tienen una defensa compartida. ¿Quiere eso decir que la OTAN es buena o es excelente o que es el sistema o que tiene que ser como es ahora? No, eso yo hablo de términos generales de lo que son, es perfectamente legítimo y nosotros no estamos en contra, el establecer, el hacer alianzas, digamos, con otros países para aumentar la eficiencia y lo que es la seguridad propia y también las relaciones exteriores, tener un poco más de fuerza, ¿no? Manteniendo, lógicamente, la capacidad de decisión propia de cada uno. Entonces, por aclararlo, ¿no? Vuestra postura, por ejemplo, frente a la guerra en Ucrania, Uh-huh. ¿sería seguir apoyando a Ucrania frente al imperialismo ruso Sí, nosotros sacamos un comunicado cuando se produjo la invasión de Ucrania, bueno, incluso un poco antes hubo otro, y vemos legítimo el apoyo digamos, a un país que está, digamos, siendo víctima del imperialismo, eso es, en este caso. Pero por terminar, ¿no? ¿Con qué límites, no? Porque al final el esfuerzo que está dedicando Estados Unidos y la Unión Europea a apoyar a Ucrania, uno puede considerar que es legítimo el apoyo a Ucrania para defenderse frente a Rusia, pero claro, ilimitado no hay nada en este mundo o no puede haber nada en este mundo, porque si es un apoyo ilimitado, no sé, por ejemplo, mandaríais o apoyaríais que se envíen tropas europeas a Ucrania, apoyaríais que se suban muy importantemente los impuestos para financiar la contienda. Es decir, ¿qué limitaciones ponéis ahí?
A lo Bueno, mejor no tenéis una postura como partido, pero por darnos unas orientaciones. No, yo te cuento, el partido efectivamente, aparte de estos comunicados, o sea, no tiene un desarrollo concreto de medidas específicas, pero te voy a decir un poco una opinión personal. Primero, no es necesario, es decir, ni mandar tropas ni tal. Si se hubiera dado, digamos, armamento más, digamos, a tiempo en otras condiciones, yo creo que el resultado ahora mismo sería distinto y se hubiera podido frenar al imperialismo ruso antes. Quiero aclarar que esto tampoco es una defensa de que ningún país sea perfecto o sus gobernantes, pero evidentemente hay, digamos, cuestiones de derecho internacional que al final creo que es importante evitar que se use la fuerza como medio, digamos, de regulación de las relaciones internacionales. Claro. Es decir, que un país aplaste a otro porque sea más grande o tenga, digamos, más ejército, ¿no? Y perdona, una última pregunta que han Sí, formulado en el chat y creo que es pertinente. Está más o menos relacionada, pero no es exactamente de política exterior. Servicio militar obligatorio, del que se está hablando ahora, se está empezando a hablar de nuevo en Francia, en Alemania, también en Argentina. ¿Sí o no? Pues gracias por hacer esta pregunta porque no había caído. Rotundamente no. El servicio militar obligatorio, en general cualquier servicio obligatorio, es, bueno, por llamarlo de una forma clara, es esclavitud. No escoger a una persona en contra de su voluntad para ir a hacer una serie de funciones. Y además me gustaría aclarar, aparte ya de la cuestión ética, que creo que es la que se debe poner en primer lugar, Claro. de la cuestión también de la eficiencia. Es decir, yo creo que el país, no sé, no soy experto militar para nada, pero yo creo que probablemente el país con el ejército más potente del mundo es Estados Unidos y no tienen servicio militar obligatorio. Es decir, se pueden tener ejércitos muy eficaces, probablemente bastante más eficaces, con un ejército profesional. No, rotundamente en contra del servicio Sí, de militar. hecho, los militares profesionales no están muy de acuerdo con que los coloquen de niñeros o de entrenadores de la población civil. Por cierto, ya quería ir acabando porque llevamos casi hora y cuarto, pero me había comprometido a hacerte una pregunta que no hemos tratado y me he dado cuenta ahora, y es ¿cómo veis a Javier Milei o qué os inspira de Javier Milei? ¿Cuál es vuestra posición? ¿Os consideráis algo así o aspiráis a ser algo así como los Javier Milei de España o tenéis diferencias importantes con Milei que queréis enfatizar? Es decir, ¿os sumáis a la ola, la miráis con reserva, os sentís identificados? Sí, nosotros de hecho sacamos un comunicado, además lo hicimos justo nada más conoces el resultado de las elecciones presidenciales. Tampoco queríamos hacer ningún comentario antes, creo que el momento adecuado era ese. No, obviamente no tenemos capacidad para interferir en las elecciones de otro país, pero en cualquier caso creo que era más prudente hacerlo así. Yo creo que hay una tendencia en política, supongo que en muchos aspectos, no solo en política, digamos, de a los personajes públicos, o por un lado sacralizarlos o por otro demonizarlos, ¿no? Hay como superfans y super odiadores, ¿no? Y yo creo que hay que ver un poco a cada persona o a cada partido o a cada figura pública con sus partes, digamos, que nos puedan gustar más o nos puedan gustar menos. Entonces, en el caso de Javier Milei, yo creo que es extraordinariamente positivo el conjunto, aunque se pueda objetar alguna parte concreta, como en todo en la vida, el conjunto de sus propuestas económicas para Argentina. Hablo de propuestas porque por mucho que la gente se empeñe en culparle de lo mal que vayan las cosas cuando acaba de practicar, o sea, en economía, yo no me atrevería a decir cómo van las cosas hasta que lleve un año en el cargo. O sea, es que la economía no se arregla de un día para otro y más cómo se la ha encontrado. Entonces, nosotros pensamos que compartimos sus medidas económicas, pensamos que en caso de que las pueda aplicar, que ya está aplicando algunas, pero bueno, ya lo has tratado tú en muchos vídeos, bueno, pues con considerables dificultades, como por otro lado era de esperar, la verdad. Entonces, pero incluso aunque llegue una parte que no se puedan cumplir todas, si llega una parte significativa a buen puerto, yo creo que eso básicamente es la salvación de Argentina, porque Argentina está muy mal, ¿no? A nivel económico, está al borde del cataclismo, sin tratar de ser apocalíptico, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, positiva. Entonces, ¿qué otras partes? Esa parte me gusta mucho de Milei, ¿no? Lo que es la parte económica. ¿Qué parte no nos gusta tanto, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que más se puede destacar serían las alianzas, y dado que somos un partido español, no un partido argentino, pues las alianzas internacionales. Creo que es sabido que él tiene una serie de alianzas internacionales que yo creo que son coherentes entre sí, es decir, forman
pues Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Meloni, Orbán, etcétera, digamos, son más o menos del mismo espectro ideológico, que desde luego no creo que quepa calificarlo como libertario, y en concreto en España, que obviamente es lo que más cerca tenemos, lo que más nos implica, es Vox. Entonces, bueno, hubo bastante gente cuando él ganó que decía, bueno, que lo de Vox era un poco como incomprensible, que probablemente ahora que ya había llegado a la presidencia se iba a ir alejando. Yo, por ejemplo, comenté con gente del partido que no pensaba que fuera a ser así, porque no creo que se ha oído como que estaba mal asesorado, que tal. No, yo creo que es una estrategia que él tiene, que obviamente pues no vamos a decir que nos guste, como es obvio, pero cuando ahora se ha sabido hace poco que siendo presidente de Argentina, él va a venir a un acto de Vox que va a tener lugar, por cierto, poco antes de la campaña electoral de las europeas, pues bueno, pues apoyar a Vox, ¿no? Por tanto, sigue en la misma línea. Entonces, bueno, pues evidentemente a nosotros no nos gusta ese tipo de alianzas, preferiríamos que tuviera otras. Obviamente nuestra capacidad de influencia en sus decisiones, dado el tamaño de la escala que tenemos, es baja. Pero, por ejemplo, alguna gente ha dicho, es que os molesta porque no es aliado vuestro. Bueno, debo decir, él antes de que, digamos, él tuviera ese tipo de alianzas con Vox, él tuvo a bien hacer un directo con nosotros en nuestro canal, cosa que yo le agradezco mucho, le agradecemos mucho. Pero bueno, él tomó posteriormente esa otra decisión. Y el tema no es ya que sea, digamos, aliado nuestro, no, podría no tener ningún aliado en un país determinado, pues yo creo que esencialmente las políticas de Vox, incluso en el ámbito puramente económico, no se parecen en nada a las que le está proponiendo en Argentina. Por tanto, al final la situación en la que nos encontramos es: me gustan las propuestas de Milei para Argentina, pero no me gustan las propuestas que él está apoyando para mi propio país. Por tanto, ahí entraría una valoración negativa. Esperemos que ojalá que eso cambie en un futuro próximo, pero con sinceridad no espero que ocurra, porque yo creo que es una decisión consciente que ha tomado él. Sí, esto ya es un tema para otro debate. Sí, Yo creo sí. que él tiene como dos objetivos con esta política de alianzas, que más allá de lo que pensemos de Vox, claramente no es una política de alianzas entre partidos liberales, ni muchísimo menos. Él mismo diría que sabe perfectamente que no es una política de alianzas entre partidos liberales, porque él siempre dice que es el primer presidente liberal libertario de la historia, y si considerara, por tanto, a Trump o a Meloni o a Orbán liberales libertarios, no sería el primero, ¿no? Yo creo que es, por un lado, una política de alianzas frente a un enemigo que considera más peligroso, como es la izquierda global, eso es debatible, y por otro creo que también existe un intento de a ver si consigo que las ideas libertarias penetren en estas formaciones que, si bien son de derechas en el sentido de antiizquierdistas, en muchos casos no tienen una ideología muy coherente y muy sólida y muy racionalizada detrás, sino que, bueno, pues es casi lo contrario de lo que diga la izquierda. Con lo cual, a ver si supongo que piensa Milei, a ver si consigo que cojan la bandera en parte del liberalismo como enemigo de la izquierda y copien políticas liberales. Yo creo que no va a funcionar, pero bueno, también pensaba que no llegaría presidente de Argentina y ha llegado, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué nos depara el tiempo. El futuro es impredecible, pero bueno, yo creo, efectivamente, no creo, yo me imagino a todos, a la gente en la CEPAC aplaudiendo a Milei cuando habla de economía, pero luego ignorando a continuación sus recomendaciones, ¿no? Muy bien, pues lo dicho, llevamos casi hora y media de entrevista con el secretario general del PELIP, del Partido Libertario de España, Jorge Martín. Os recuerdo a todos los que os hayáis unido más tarde que, bueno, el motivo de la entrevista, más allá de que se hable de este partido, de debatir algunas de sus propuestas, de sus planteamientos, es que mañana comenzará el partido la recogida de firmas para poderse presentar a las elecciones europeas. Si queréis apoyar como ciudadanos esta recogida de firmas, lo podéis hacer desde esta página. Os inscribís ahí y mañana os enviarán toda la información para que podáis aportar vuestra firma que posibilite, 15.000 firmas ciudadanas necesitan, presentarse a las elecciones europeas. O si sois cargos públicos y queréis apoyar que este partido concurra a las elecciones, con 50 firmas de cargos públicos ya podría hacerlo. Por tanto, bueno, ahí tenéis la información. Podéis encontrar el link en el comentario destacado de este vídeo
cuando esté subido o en la caja de descripción también de este vídeo para quienes queráis posibilitar que el PELIP pues entre en campaña electoral y quién sabe si incluso obtener representación en el Parlamento Europeo. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, Juan Ramón, por acogernos en tu canal. Como te decía antes, especialmente en un día como hoy, cuando vamos a empezar a recoger firmas. Mil gracias y también ha sido un placer, desde luego. Pues nada, mucha suerte y ojalá os Gracias. escuchemos en el debate público durante las próximas semanas y también durante los próximos años. Un placer y muchas gracias. Gracias. Y a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos en esta casi hora y media de entrevista al secretario general del Partido Libertario de España. Recordad que se trata de un directo de la Universidad Francisco Marroquín, una universidad que ofrece programas de grado y de posgrado, y también os invito a que la visitéis, os informéis y si consideráis que algunos de esos programas de grado o de posgrado en los que yo mismo participo humildemente, si os encajan, si queréis cursar esos estudios, pues pedid información a la universidad que desde luego os la proporcionará encantada. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo directo antes de que termine este mes de abril de 2024.